En su lugar, tratar de explicar, llevar información sobre lo que es el sistema dominicano de la seguridad social. La pasada semana vivimos todos un evento muy inusual donde el Colegio Médico Dominicano demandaba pues unos incrementos en pagos de honorarios por servicios prestados de médicos contratados en la seguridad social, específicamente en el seguro familiar de salud, lo que es lo que todos conocemos como el seguro básico de salud. Esto llevó muchas confusiones porque para demandar sus o hacer valer sus demandas, pues incurrieron en detener los servicios a una administradora de riesgos de salud que todos conocemos en el sistema. Y un poco analizando esta situación y tratando de llevar tranquilidad sobre el tema, pues consideramos totalmente incorrecto esa forma de proceder porque aunque es sabido en la Constitución de la República, hacer huelga es un derecho que todos tenemos, pero lamentablemente eso incurrió en parar servicios esenciales a la población, lo cual no se contempla que suceda de esta manera en la seguridad social. Y vamos a entender un poco cómo está compuesto, porque aunque muchos decían que si lo pueden hacer, no lo pueden hacer, también se escuchó decir por parte de los afectados que varias de las demandas que hacían pues los médicos no era de esta manera que se podía hacer, porque estas son decisiones que se buscan el consenso y la aprobación del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que preside pues su presidente, el ministro de Trabajo, quien es actualmente el señor Winston Santos, a quien felicitamos por su gran labor de conciliación entre ambas partes, y también felicitar al doctor Pedro Luis Castellanos, superintendente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, quienes fungieron como mediadores en este conflicto hasta que se buscó una rápida solución. Escuchamos mucho comentarios desacertados, incluso en algunos medios que decían que si hay cobertura, si no hay cobertura, cómo se iba a manejar toda esta situación. Y la realidad es que sería bueno pues hacer un poco un recuento de qué es la seguridad social en la República Dominicana, dónde empezó todo, dónde estamos hoy y cuáles son los retos que tenemos que enfrentar a un sistema que está madurando con el tiempo, que ha sido, como muchos llaman, el mayor éxito logrado, la mayor conquista social que se ha logrado en la República Dominicana. Como todo, es un sistema complejo, donde no hay un sistema perfecto en ninguna parte del mundo. Solamente supongamos un país como los Estados Unidos, donde la Superintendencia de Salud decía en días pasados que un poco más del 15% del PIB de un país como Estados Unidos, del Producto Interno Bruto, se destina a gastarlo en salud, pero su efectividad es muy por debajo de la media a nivel mundial. Entonces vamos a entender un poco cómo funciona con las gráficas que estamos pues ya subiendo a medida que vayamos hablando, cómo funciona un poco el sistema dominicano de la seguridad social. Como vemos en pantalla, en el 1948 se crea el sistema de seguros sociales en la República Dominicana. En el 1956 se crea la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, también la aprobación del Código de Salud. En el año 1962 se transforma la Caja Dominicana de Seguros Sociales en el Instituto Dominicano de Seguro Social, lo que conocíamos hasta hace poco como el IDSS, que en el último discurso del presidente de la República, el 27 de febrero, pues se eliminaba y eso pasaba al Servicio Dominicano de Salud, al SDS. En el 1995 se crea la Oficina de Coordinación Técnica de la Comisión Nacional de Salud. En el 2001 se crea la Ley General de Salud. Y en ese mismo año 2001 se aprueba la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social que hoy estamos viviendo, o sea, un sistema que apenas inició hace unos 18 años, y también el inicio del régimen subsidiado. En el 2007 es cuando inicia el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud del Sistema de Seguridad Social.
y en el 2008 se establece el Plan Decenal de Salud. Pues como vemos ahora, así se está organizado el Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde el Consejo Nacional de la Seguridad Social, como ven ahí el CNSS, es el órgano regente de este sistema. Y del Consejo se desprenden 4 grandes componentes. Uno es el DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, y la TSS, la Tesorería de la Seguridad Social. De la CISARRIL se desprenden entonces las ARS o Administradoras de Riesgos de Salud, los proveedores de servicios de salud, los PSS, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, las estancias infantiles y la Administradora de Riesgos Laborales. Y de la TSS se desprenden pues el PRIS y Unipago. ¿Qué quiere decir esto? Las ARS son reguladas, como ven ahí, por la CISARRIL, que a la vez forma parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y el SENASA, que es la aseguradora que se encarga de proveer los servicios del régimen subsidiado y también maneja parte del régimen contributivo. Entonces veamos un poco las estadísticas de nuestro sistema para entender pues este importante crecimiento y cómo se ha ido robusteciendo. El sistema de seguridad social, en la parte que tiene que ver con el seguro básico de salud, el régimen contributivo inicia, como pueden ver ahí, en el año 2007, con un total de afiliados de 2 millones en el mes de septiembre, 2.159.720 personas. De estos, el régimen subsidiado tenía 951.000 personas y 1.208.000 que entran al régimen contributivo ese mes. Como vemos en los años subsiguientes, el año 2008 pues tuvo un crecimiento al mismo mes de septiembre, en una relación de 12 meses de un 33%. Fue el crecimiento más acelerado, fue de su primer a segundo año. Luego en el 2009 crece un 13%, 2010 un 25%. Ya aquí estamos llegando al doble de lo que fue el inicio del sistema contributivo, cuando inicia el contributivo en el 2007. Y vemos cómo año tras año pues ha ido incrementando la población que tiene acceso a la salud. Llama mucho la atención, como pueden ver en números un poquito más grandes, que el régimen subsidiado en el 2012, a partir del mes de septiembre, pues de 2 millones de personas sube a 2.250.000, 2.400.000, 2.700.000, hasta llegar al corte final de 3.500.000 afiliados. Y ya para el mes de marzo, que es el último corte que se tiene del 2019, pues tiene 3.600.000 personas el régimen subsidiado. Esto quiere decir aquellas personas que no pueden pagar un seguro básico de salud, aquellas personas que se les subsidia desde los planes de subsidio del gobierno. Hay 3.600.000 personas que están subsidiados por el gobierno y hoy reciben atención de la seguridad social. Y en el régimen contributivo pues tenemos 4.200.000 personas. Es válido decir que es un sistema que en unos 12 años, un poquito menos de 12 años, creció de 2.100.000 personas a 7.800.000 personas. O sea que tenemos casi 8 millones de habitantes, donde podemos ver en este gráfico ya cómo ha sido el crecimiento. Pueden ver las barras azules, que es el total de la población afiliada. Fíjense cómo a marzo de 2019 pues ya estamos cerca del umbral de los 8 millones de personas afiliadas en un país de poco más de 10 millones de habitantes. Y tomando ya pues algunos datos que buscamos dentro de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, pues podemos ver que en una población de 10.2 millones, efectivamente casi 8 millones de personas están afiliadas. Actualmente, lo que cada persona, que es importante pues poner atención de que cada persona afiliada al régimen de salud básico aporta el monto de 1.013 pesos mensuales, como ven en el cuadro inferior del centro de la pantalla. Entonces, con 1.013 pesos y eliminando una gran cantidad de esos que están en el régimen contributivo, si vemos que de esos 4.200.000 personas, un porcentaje elevado no paga esos
1.000 pesos porque son hijos menores de 18 años y están incluidos aquí en este monto. Y del per cápita actual del subsidiado se reciben apenas 220 pesos. Cuando nos vamos a las discusiones que hay, este per cápita actual que reciben las ARS, tanto las privadas como las públicas, no es un ingreso que lo fijan las ARS, lo fija el Consejo de la Seguridad Social. Entonces ahí es bueno entender que por ese monto, con ese monto, se atienden la gran cantidad de reclamos que hoy gozamos en la Seguridad Social. Es cierto y estoy de acuerdo con que, y estamos de acuerdo, con que el sistema debe de poco a poco ir aumentando los montos que se le pagan a los médicos, como ellos lo exigen. Pero también los recursos hay que entender que son limitados y es un sistema donde no existe la atención primaria y donde yo simplemente por cualquier consulta que quiera hacer el sistema es abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que yo, por ejemplo, un dolor en un oído, por decirlo así, voy a un otorrino a atenderme y si no me gusta su consulta puedo ir a un segundo, puedo ir a un tercero, puedo buscar segunda opinión y puedo hacer lo que se llama un tour médico y cada vez que voy son consulta tras consulta y ahí pues el sistema va pagando, el sistema no niega estas coberturas. Por eso es bueno entender que con esos 1.000 pesos hay que hacer funcional el sistema, aparte de las pruebas de laboratorios, los internamientos, costo de medicinas, en un país que casi prácticamente no utiliza medicina genérica, sino medicina de marcas. ¿Cómo se manejan estas prestadoras, estas administradoras de riesgo de salud, para poder hacer frente a todos los reclamos? Vamos a ver ahora cuánto es el número total de reclamos y cómo eso pues se maneja en el sistema. Realmente el crecimiento de afiliados ha sido en las ARS privadas de un 80%, en las públicas un 97%, un crecimiento total de un 75% del sistema y en las ARS de autogestión ha decrecido un 16%. Sin embargo, los afiliados a las ARS de ADARS, como ellos nos muestran aquí, hoy en día tienen 2.500.000 afiliados, poco más de 2.500.000 afiliados. Y las ARS privadas, contando todas, incluso aquellas que no están dentro de ADARS, son 3 millones de personas, como vemos debajo. 1.059.000 dentro de las ARS públicas en el régimen contributivo y en las de autogestión 176.000 afiliados. Si vemos la evolución de esos afiliados, vemos este crecimiento de 2012 a 2015 un 27% y 2018 presentó un crecimiento de un 7.8%. Es importante ver ahora estos cuadros donde se dice que los servicios de salud ofrecidos por las ARS de ADARS del 2009 al 2018 se han brindado 354.6 millones de servicios prestados. Esto es información recabada que se puede consultar incluso con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, con las ARS. Son estadísticas que es bueno conocerlas, porque en un país como el nuestro de 10 millones de personas, donde en casi 10 años se atienden 350 millones de atenciones médicas, desde un parto, desde una prueba de laboratorio, desde un internamiento, desde operaciones de alto riesgo, consultas, emergencias, pues es un sistema que vemos la cantidad de personas afiliadas y está funcionando. Como vuelvo y digo, no es perfecto, pero la máquina va funcionando y lo que debemos hacer es, con el tiempo, buscar la manera de que siga funcionando e ir arreglando y preparando para el futuro. Es una población que mientras más asegurada está, es más exigente, requiere más, pide calidad y por esto la calidad hace que todos los prestadores, todos los miembros del sector, las administradoras de riesgo de salud o ARS, los médicos, los laboratorios, pues sean más competitivos, que haya competitividad y eso está dentro del ánimo de la ley 87-01 que rige este sistema y ese fue el espíritu con el que se creó la ley, que haya competitividad desde los prestadores porque cuando se pensaba en el 2001 que íbamos a estar en este año, creo que ni se pensaba que íbamos a estar llegando a los 8 millones de afiliados y hoy con 8 millones de afiliados pues
la población ha podido tener servicios de salud que antes no tenía. Como dice un escrito por ahí recientemente, antes de esta ley, la población no gozaba ni cerca de un 1 o un 5%. De un 1 o 5% apenas gozaba de lo que hoy goza un 80% de la población. Y los costos de estos servicios pues han sido 250.000 millones de pesos en estos 10 años. Es un número que se dice fácil, pero no lo es. Y aquí vemos un poco un breakdown, un comparativo por categoría sobre cómo se ha dispersado ese gasto en solamente un año, el año 2018. Vemos cómo en la categoría de laboratorios y medios diagnósticos han habido 17.9 millones de servicios y se ha gastado 6.200 millones de pesos. En hospitalizaciones, 1.412.000 servicios, gastando 3.037 millones de pesos. 790.000 cirugías para casi 5.000 millones de pesos. Gastos médicos mayores de 716.000 servicios prestados por valor de 4.120 millones de pesos. Medicinas ambulatorias, 4.702.000 casos atendidos con un gasto de 4.250 millones de pesos. Servicios varios de 4 millones de cantidad en servicios varios por un gasto de 1.745 millones de pesos. Consultas ambulatorias, médicas, 5 millones de casos por 1.600 millones de pesos pagados. Emergencias, 2 millones de emergencias por 1.535 millones de pesos. 246.000 partos y cesáreas por 1.414.000 millones de pesos. Y 46.000 procedimientos de vacunas para 91 millones de pesos. Esto da un total de gastos en estos renglones de 27.548 millones de pesos. Aquí un poco los estados resultados de las ARS que componen a Darsky y diligentemente nos lo compartieron. Públicamente los estados están publicados, se pueden ver en la página de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, donde se puede ver un breakdown y hay que entender cómo funciona financieramente detrás pues este negocio. Ahí se ven unos ingresos por 30.000 millones de pesos de todas estas ARS. Y como vimos detrás esos 27.000 millones de pesos gastados en servicios médicos. Se paga comisión a los promotores de la salud para afiliar la gente, donde se ve pues un trabajo de afiliación, de concienciación, de un trabajo, como bien dice la ley, de promoción y prevención, para que vayamos educándonos en un servicio que sea cada vez de lo curativo a lo preventivo, de manera que la persona viva más. Es un trabajo que ha costado 286 millones de pesos. Gastos generales y administrativos que pagan los sueldos, salarios, luz eléctrica, cargas generales por 3.000 millones de pesos, para un resultado operacional de 293 millones de pesos negativos. Es importante señalar que ese gasto general y administrativo por la ley 8701 no puede ser mayor al 10% de los ingresos registrados por estas ARS, o sea que con este número vemos que cumplen con esta normativa legal. Y esos ingresos financieros de 1.000 millones de pesos pues que se ven ahí son los ingresos que hacen estas ARS con inversiones en bancos. Las ARS se dividen en lo que se llama el resultado técnico, al igual que las aseguradoras. El ingreso versus el gasto, se quedan con 293 millones de pesos negativos. Y el ingreso financiero por invertir el dinero que tienen como reserva técnica. Por eso tienen estos 1.000 millones y restándole los 293 millones de pesos que ahí quedaban negativos, tienen un beneficio de 721 millones de pesos. Net, bruto, pagan impuestos por 255 millones y un beneficio de estas 6 ARS por 465 millones de pesos. Eso quiere decir que cuando les resta siniestralidad, comisiones a promotores, gastos administrativos, utilidad operativa, el beneficio neto es de 1.51%. Otra pregunta que me hacen muchas personas es, ese beneficio del 1.5% de lo invertido, de los 30.000 millones que hubo que ingresar para quedarte con
solamente un monto de 465 millones. Ese es un retorno muy por debajo incluso de lo que te daría un banco en invertir esa totalidad de dinero. El ingreso adicional, que es lo que muchas personas, incluso comunicadores, confunden, esto es el régimen básico de salud. Las ARS venden, aparte del básico, planes complementarios. Esos planes complementarios generan otro tipo de utilidades, pero en el básico, cumpliendo con lo que dice la ley 8701, ese es el breakdown financiero. Como dice aquí en la próxima slide, de cada 100 pesos que ingresan se distribuyen 89 a pagos a 89 pesos a proveedores de salud. 0.93%, menos del 1%, a los promotores y vendedores que llevan y democratizan la venta de estos planes en todo el país, y un 10.9% en gastos generales y administrativos, produciendo un déficit técnico de 0.95%. ¿Cuál es la visión que desde el sector de las ARS pues están pregonando, que entienden hacia dónde va el sistema? Primero, que la cápita que vimos detrás, que hace 2 años no se actualiza, se actualice. Eso no lo define una ARS, eso lo define el Consejo de la Seguridad Social. Que haya atención primaria y redes integradas. La atención primaria existe en todos los regímenes de seguridad social en la mayoría de países del mundo, principalmente en países desarrollados. ¿Por qué razón? Si vamos al ejemplo del oído hace un momentico, tú vas directamente a tu médico de atención primaria, a tu médico general que te asignaron, o el que te quede cerca, o cómo funcione la atención primaria. Y esta persona ve tu problema y luego de un diagnóstico de atención primaria, te refiere a tu médico especialista. Este sistema actualmente vamos directamente a un médico especialista. Este es un punto muy importante, que de hecho aplaudimos que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ya tiene un plan de desarrollo de atención primaria. El otro punto es garantizar el derecho afiliado a la libre elección. La libre elección, somos un país donde la Constitución habla de libre elección, que yo pueda elegir con mi ingreso, con mi dinero que yo genero, sea empleado público o privado, dónde yo quiero colocar mi seguro básico de salud. Eso promueve la competitividad. No estamos de acuerdo también en que hayan sectores que se le obligue a estar en un lugar. Por esto vemos cómo en el sector bancario, tú seas empleado público o privado, tú tienes libertad de guardar tu dinero donde te sientas más cómodo, de comprar donde te sientas más cómodo. Eliminar la elusión y la evasión. En República Dominicana estamos completamente de acuerdo y en apoyo con la Dirección General de Impuestos Internos, con la Tesorería de la Seguridad Social, en su representante, el señor Henry Sadalá, quien muy sabiamente ha explicado los daños que hace esto al sistema, que no le ingresa el dinero que debe de ingresarle. Personas que se registran con un salario muy por debajo del que realmente ganan, entonces la Seguridad Social no le llega el dinero que debe de llegarle. Y personas que evaden y que no están registradas y se mantienen en un limbo de trabajos informales que no permite que esos fondos lleguen a la Seguridad Social. La sostenibilidad financiera del sistema, como vemos en muchos puntos explicados, la cobertura de salud a pensionados con tarifas adecuadas al grupo etario, la creación de institutos de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, la cobertura en atenciones en salud por accidentes de tránsito del FONAMAT, la ampliación poco a poco, gradualmente, de la cobertura y el catálogo de prestaciones, cobertura universal, amnistía y fortalecimiento de la TSS y una mejor colaboración entre el sector público y